a qué hora quieren terminar? Ya mismo. Hasta las 8:30 también. ¿A qué hora se van siempre? 8:30, ¿no? Bueno, son dos temas grandes. Yo los resumí bien como para que tengan una buena noción. Y después no viene nadie más después de mí, ¿no? Entonces, uno de los más importantes es la evaluación de la cabeza del nervio óptico en un caso de glaucoma, y el otro es de OCT. Yo traté de centrarme en los temas importantes, ¿vieron? Para no revelar más y ser concretos. Vamos a ver la parte clínica primero, que me parece a mí la más trascendente. El OCT, si bien hoy en día está cada vez más, ya vamos a ver, en boga, sigue siendo un método complementario y como tal, digamos, no reemplaza a nuestra observación clínica, que casi siempre tiene la razón. Así que bueno, yo soy Arturo Burchachi, trabajo en italiano, estoy como jefe de la sección de glaucoma ahí, y también me dedico a la parte de gestión, y bueno, hace bastantes años, ya 30 años que llevo de profesión. Bueno, la idea es que vean, digamos, cómo se ve un nervio óptico, reconocer los temas más importantes en cuanto al glaucoma en el nervio y qué estudios y dificultades hay en los casos más complejos. Ustedes saben que anatómicamente el nervio óptico tiene distintas partes. Tiene la parte intracraneal, de atrás para adelante, después tiene la parte que pasa a través del agujero óptico, en las alas menores del efenoides, después entra en la órbita, hace un trayecto sinusal como una S itálica, y luego entra en la esclera, que se llama la porción retrolaminar. En el momento que entra en la esclera es laminar y después intraocular, que es lo que nosotros vemos. Es decir, nosotros vemos solamente una pequeña parte de toda una estructura que llega hasta el cerebro. Y es ahí donde está el foco del daño de nuestro tema de hoy, que es el glaucoma. Más o menos hay 1 millón de fibras, entre 800.000 y 1.200.000 fibras cuando nacemos. Esas fibras van disminuyendo a lo largo de la edad, con la edad, y bueno, uno ve que la excavación, es decir, el espacio que hay va aumentando a lo largo de los años. Cuando hay glaucoma, obviamente se acelera mucho. Las fibras son anielínicas, es decir, que son transparentes. Cuando uno mira con la lupa, no ve las fibras en sí, sino ve la sobreelevación, son transparentes. Y el tamaño de los discos es de 1.5 a 1.7 milímetros. Esto es importante en algunas patologías, como vamos a ver. Anatómicamente podemos dividir en un esquema el nervio óptico en distintas partes, como vimos recién. Tenemos la parte retroescleral, la parte escleral que está dibujada ahí, y la parte intraocular. Esta es la parte retinal, el epitelio pigmentario, la coroides, la esclera que hace un espolón en el nervio óptico. Por eso el nervio óptico tiene esa forma de reloj de arena invertido, cortado, porque la esclera hace una indentación del nervio. El HRT, que es un estudio que está dejándose de usar ahora, aunque hay algunos estudios, algunos aparatos que combinan el HRT con otras cosas, pero el HRT medía el anillo de Elschig, que es el borde interno de esa esclera, para tomar el límite interno del nervio óptico. Después tiene una porción perforada por donde pasan las fibras de la coroides y una porción perforada de la esclera. Por ahí pasan todas las fibras del nervio óptico y el espolón, como decimos, ¿no? El anillo de Elschig entonces es la porción interna del nervio óptico donde termina la esclera. Entonces la esclera limita en la parte externa al nervio óptico. Se ve por qué en la zona temporal, porque ahí hay menos fibras. Si ustedes miran un nervio óptico, las fibras están distribuidas mucho arriba, mucho abajo, un poco menos en nasal, y en la parte temporal es muy poca. Entonces ahí es donde vemos mejor el borde del nervio. Y el anillo ese separa lo que es retina de cabeza del nervio óptico. En cuanto a la vascularización, tenemos básicamente el plexo capilar del Zinni-Haller, que es lo que más nutre al nervio óptico, que son ramas de las ciliares cortas posteriores, y después tenemos la arteria central del nervio óptico, que es inconstante, y básicamente son las ciliares cortas posteriores las que nutren la cabeza del nervio óptico.
Por eso la ION, por ejemplo, que si tapa una de esas arterias te da una escotoma altitudinal. Se te bloquea un sector como una torta. Entonces te genera un cuadro muy característico. ¿Qué vamos a ver en el nervio óptico? Y vamos a ver la forma, vamos a ver el tamaño, el color que tiene, si tiene los bordes bien nítidos, tiene difuminado, por ejemplo, un edema de papila, cuánta área hay de excavación y cuánta área hay de anillo, y compararemos las dos para ver la normalidad, es decir, la relación entre el diámetro de la papila y el diámetro de la excavación. Cuánto de ese nervio óptico es excavado y cuánto de ese nervio óptico es anillo. Y el área peripapilar, como vamos también tiene mucha importancia, sobre todo en el glaucoma. Acá tenemos un nervio óptico normal, como se ve, que es rosado, medio asalmonado. Y como veíamos, la mayoría de la fibra entra por el sector superior, inferior y nasal, y muy poquito temporal, por eso en la parte temporal se ve mucho más marcado el borde. Fíjense, en el sector nasal no se ve bien el borde, el sector temporal se ve perfecto el borde, porque hay menos fibra de ese lado. La excavación papilar depende del diámetro del canal, es decir, si yo tengo un nervio óptico chiquitito así, las fibras se van a pelotonar, ese 1.200.000 van a tratar de pasar por un espacio muy pequeño. Entonces voy a tener una papila levantada porque todas las fibras se están incurvando y metiéndose por un agujerito chiquitito. Si tengo una papila gigantesca, esas fibras se van a distribuir libremente y entonces voy a tener una gran excavación y las fibras cómodamente distribuidas en la periferia, que son las megalopapilas. Entonces es importante el tamaño. Ahora después vamos a ver cómo se mide y todo eso. Pero depende entonces de la relación entre el diámetro del canal y el volumen de la fibra. Si yo tengo un diámetro normal y tengo pocas fibras, voy a tener una excavación grande. Si tengo un diámetro grande y tengo fibras normales, también voy a tener una excavación grande, pero no es patológico. ¿Se entiende, no? No van parando, sino... La excavación papilar se mide de distintos métodos. Por ejemplo, en el Wilson, donde está el PET, tiene su propio método de medir el nervio óptico y tiene su escala. Cada lugar, cada centro tiene su escala. En Argentina lo que más usamos es la escala de Armani, en la mayoría de los centros, que es una escala bastante universal y lo que hace es medir en diámetros, se divide la papila en 10 y vos decís un décimo, 2 décimos. En una época se usaban los sextos, cuando yo empecé, que era un método que un doctor de acá que se llamaba Reca, que se usaba en Argentina nada más, pero en el mundo usan en décimos, que es la escala de Armani. La describieron en la década del 70 y se dice, bueno, tiene 5 décimas, es decir, cuánta excavación tiene en relación al 10 de la papila. O sea, siempre va a ser el final 10 y vos ponés ahí 2 10, es poca excavación, 9 10 es casi toda excavación. Y 10 10 nada, no hay más. Se usa esa la de Armani. El disco óptico, como vemos, tiene entonces una parte de excavación que se llama copa. Todo el diámetro es el disco, que sería el anillo de Elchnik en el caso visual, y el anillo neuroretinal. En realidad, si uno es muy estricto, este es el borde del anillo de Elchnik, ¿no? Pero si vos ves con la lupa, con la lente 90, las fibras sobrepasan el anillo. Entonces, en realidad es un poquito más. De todas formas, para los fines prácticos y de los exámenes, el anillo de Elchnik delimita y ese es el borde, digamos. Pero si uno lo mira con detalle, por ejemplo, en una papila muy chiquitita, las fibras sobrepasan el sector del anillo y el anillo es a veces más grande que es el nervio óptico. O sea, la esclera, el borde escleral, sobrepasan al borde escleral. Bien, vamos a hablar entonces de daño precoz y daño tardío. Daño precoz. ¿Qué les parece que no tiene el daño precoz de esto? Tiene todo. Daño precoz por glaucoma, ¿vale? ¿Y la simetría está? La simetría está, claro, es uno de los que tenés que buscar. Sí. Los vasos en bayoneta no son. Exactamente, los vasos en bayoneta no es del precoz. Ya se muestran cuando hay una excavación muy grave. Entonces, en el daño precoz, lo que hay es un agrandamiento de la excavación, como decíamos antes, porque se disminuyó la capa de fibra. Las fibras neuronales ganglionares se van muriendo, se mueren las células ganglionares y su fibra desaparece. Entonces va afinando el anillo neuroretinal. Entonces, la relación copa-disco se altera y aparece más copa que disco. Es decir, ese número de adelante, que era
normal, 1, 2, 3 décimas, va aumentando, 4 décimas, 5 décimas, ¿eh? Se va agrandando la excavación. Y va cambiando en el tiempo. Si hay un agrandamiento focal, eso se llama escotadura, o notch en inglés, pero es una zona focal. Se puede agrandar el nervio óptico de forma difusa, o se puede agrandar en un sector, que es lo más común. Encontrar una escotadura es un signo precoz de daño glaucomatoso. Se mueren las fibras en un sector. Asimetría, como decíamos. ¿Cuál es la asimetría que a ustedes les parece que puede ser llamativa? Más allá de 0,2 de diferencia. Exacto, 0,2, porque 0,1 te desafío a que me lo detectes. Muy difícil de detectar las diferencias. Ya un 0,2 puede detectar el ojo humano. Nosotros hicimos un trabajo ahora hace poco en el italiano y médicos expertos entre sí mismos, por ejemplo, yo te hacía ver el nervio óptico a un experto, después ese mismo nervio óptico se lo hacía ver a los 6 meses y me decía una excavación distinta. ¿En cuánto? Y en 1 o 2 décimas de diferencia. O sea que no hay forma de que siempre veamos, incluso el mismo médico, hay una variación intra sujeto, digamos, ¿no? Porque es muy pequeña la hemorragias en astilla, son el signo de daño precoz. A veces no tiene nada y vemos una hemorragia en astilla. Bueno, cuando tiene hemorragia en astilla hay que buscar el glaucoma sí o sí, porque es uno de los signos más importantes del comienzo del glaucoma. Y también sirve para detectar progresión. O sea, cuando el paciente creemos que está controlado y le vemos una hemorragia en astilla, en algún momento no está controlado, porque la hemorragia en astilla es un microinfarto de la capa de fibras. Entonces, y es en la capa de fibra, por eso tiene esa forma de astilla. La hemorragia en astilla muchas veces deja un defecto de fibra, que es una zona donde las fibras nerviosas desaparecen. Eso se ve muy bien con luz anelita, es decir, cuando ponemos la lámpara de luz verde, que nunca la usamos para nada, pero si ven el fondo de ojo y pones el filtro verde, podemos ver la capa de fibras mejor. Y si hay una zona, banding, signo de Holly, una zona donde no se ven las fibras, eso es un signo también de pérdida de fibras por glaucoma, o de filtro de fibras. Signo de Holly. Desplazamiento nasal de los vasos, eso ya es cuando va avanzando la enfermedad y los vasos van perdiendo sustentación, y al ir perdiendo sustentación se van desplazando hacia nasal, porque nasal es donde hay más fibras. Entonces se van corriendo desde el lado temporal, que estaban empujados por la gran cantidad de fibras que hay, como dijimos, arriba y abajo, y nasales, va desapareciendo eso y los vasos se van hacia nasal. Salen de la parte temporal y se van hacia nasal. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, entonces, agrandamiento de la excavación. Puede ser por un aumento del diámetro vertical, muy subjetivo de glaucoma, porque lo primero que se afecta en el glaucoma son los polos, donde más fibras hay, sobre todo el inferior. Entonces, cuando aumenta el diámetro vertical, ojo, eso es un signo precoz probablemente de glaucoma. Cuando visualizamos la lámina cribosa, se va perdiendo la glía, que nos da una obstrucción a nuestra visión de la criba de la lámina cribosa. No la podemos ver nítidas, porque hay un tejido transparente adelante. Bueno, cuando ese tejido transparente desaparece, vemos las cribas, los agujeritos por donde pasan las fibras. Y la regla Eisen, que no sé si la saben, la mayoría la sabe, es que hay más fibras inferiores, después superiores, después temporales y después nasales. Esto es un ojo normal, sabiendo que lo normal es un término estadístico. La mayoría de la gente tiene esto, lo cual no significa que otra persona que no tenga esto no pueda ser normal también, por supuesto. Son reglas que no son matemáticas, son reglas estadísticas. Acá, por ejemplo, tienen una simetría. Y la simetría esta es de 2 diámetros papilares. O sea, uno lo nota. Y allá si ven, por ahí podríamos decir que abajo están con una escotadura. ¿Y dónde aparecen las hemorragias en astilla que habíamos dicho con más frecuencia? Superior, ¿no? Temporal, superior. La mayoría de las veces son temporal inferior. Pero también para pasar en cualquier lugar, ¿no? Pero la mayoría son temporal inferior. Y son subjetivas del tipo de glaucoma específico. ¿Se acuerdan? Eso lo preguntan a veces. ¿El normotensivo? ¿El normotensivo? Exacto. El glaucoma normotensivo tiene como característica que presenta hemorragia en astilla temporales inferiores, como un signo precoz. Estamos hablando ahora de los signos precoces. Detección de glaucoma en nuestro consultorio. Acá tienen una. Generalmente están cercanas al disco. Si están lejos del disco puede ser otra cosa, como una diabetes o alguna otra enfermedad.
casi siempre temporal inferior, y hay que mirar siempre el fondo de ojo. Nosotros recalcamos a los presidentes, a los fellows, siempre todas las consultas mirar el nervio óptico porque esta hemorragia desaparece. Entonces vos si no estás atento, la perdés como signo. Y deja un defecto en el campo visual, porque se mueren las fibras ahí, como dijimos, como una especie de infarto, y deja el defecto de fibra que se llama escotoma de qué? En el campo visual. Arqueado o de hierro. Deja un escotoma de hierro o arqueado, característico. Este es el defecto de fibra nerviosa. Si ponemos la luz aneritra, estos son de libros, porque es difícil de ver, y incluso el que está muy canchero es difícil de verlo con la luz verde, pero le traje aquella que es con un aparato, como se ve perfectamente los defectos de fibra. Se ve, no es que no se ve, se ve bien, pero tenés que, como practicar, es como la gonioscopía. Tenés que hacer gonioscopía hasta que le enganchás la vuelta. Acá también lo mismo, se ve perfectamente, pero no de una. Si nunca viste, lo más probable es que te la pierdas. Hay que mirar hasta que lo sabes ver mejor, te abusás el ojo. Esta se ve la fibra en una iluminación normal también. Se ve una estriación, que son las fibras peripapilares. Se ve allá, ¿no? Qué bien que se ve con este proyector. ¿Acá qué tiene? Normal. Una escotadura ahí superior. Exacto. Tiene un notch o escotadura superior. ¿Qué es eso? Una pérdida selectiva focalizada. Y hay un desplazamiento nasal, si te ves, un poquito los vasos se fueron de la parte temporal y están extendiendo hacia la nasal también, en este caso. Pero se ve claramente la escotadura muy bien. Bien, vamos al daño avanzado. Ya pasó el tiempo, el paciente no se trató. Ustedes saben que la mitad de la gente que tiene glaucoma no sabe que tiene glaucoma. Y eso es el 2% de la población. Es decir, que de 100 tipos que están afuera con más de 40 años, 2 tienen glaucoma y 1 no sabe que lo tiene. O sea que es un porcentaje muy alto. Entonces, llegan a nuestro consultorio casos de daño avanzado. Uno diría hoy en día, bueno, no. Sí, llegan todos los días casos avanzados. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vaso de bayoneta, palidez papilar, porque ya las fibras están desapareciendo, no hay nutrición. Cuando veamos CT vamos a ver el angio-CT, cómo se afecta en los daños avanzados de manera muy importante la vascularización. Hay atrofia peripapilar, que es de distintos tipos, alfa, beta, gamma, delta. Lo importante es la beta, ahora vamos a ver. Y este es el estadio final, es decir, una anatomía patológica en la cual ya tenés una olla y en el fondo de ojo vemos así, ya hay un desplazamiento nasal y prácticamente no quedan fibras. ¿Cómo se ve esto en el ojo humano? Y se ve hundido en 3 dimensiones, se ve hundido. Y esta es la explicación del bayoneta, que lo explicó Goldman en 1950. Fíjense, con un papel, yo lo doblo y ahí ven cómo los vasos, en realidad es una discontinuidad de los vasos. Los vasos del fondo desaparecen detrás de la excavación y vuelven a aparecer fuera del nervio óptico. Este es el esquema, por qué, digamos, se llaman en bayoneta. Porque la bayoneta tiene la forma así. Entonces, como el papel. Si yo corto el papel, queda como una bayoneta. Y se ve de frente así. Hay una discontinuidad entre el vaso que nace, después desaparece el vaso, que se mete en la excavación, que da la curva y sale por otro lado. Entonces, entra por acá y sale por acá, por distintos planos. ¿Sí? Ese es el vaso de bayoneta. En un esquema como dibujado en algunos libros de texto, podemos ver cómo se va formando el vaso de bayoneta. También decimos que tenemos palidez. Fíjense acá, este es un glaucoma avanzado de este ojo, con respecto al otro el color del nervio óptico cambia, también en los glaucomas avanzados. Si hay un daño precoz, no, se ve el color bien. ¿Qué otra causa de palidez de nervio óptico conocen que pueda confundir con glaucoma? Excavación y palidez. No, la ion está pálido pero no está excavado. Hay un tipo de ion que sí está excavado. No es la ion común.
las células gigantes. Las células gigantes te excavan también. Y hay otras más, algunas enfermedades neurológicas que te excavan el nervio óptico. La mayoría de las veces son palidez. Y vos ves el anillo, tiene bien el anillo, pero está pálido. Entonces es importante ver la excavación combinado con la palidez, eso diagnosticamos glaucoma o alguna entidad muy puntual como la arteritis de las células temporales. Les decía que hay atrofia peripapilar. Las más comunes son estas. Después tienen gamma, delta, toda la miopía y de otras, el anillo miópico, ¿vieron? Pero lo importante son estas dos, que son las más comunes en el glaucoma de Berger. La zona alfa no es específica y es la que más vemos. Y la zona beta es la que es más específica del glaucoma, la zona beta, que es la zona que, como ustedes ven, está entre el anillo escleral y la zona alfa, es decir, que es la más interna. Primero viene la alfa, que no es patológica porque tiene coroides, y después está la beta, que no tiene coroides. Si ustedes se fijan, hay una atrofia total. Hay atrofia del epitelio pigmentario y la coria capilar en la beta. En cambio, la alfa no, solamente es el tejido superficial. Y esta da un escotoma absoluto. Esto está estudiado ya hace rato, y ustedes ven que lo importante para el examen y para su vida es que lo importante es la beta. Es decir, la que está más cerca del anillo de Edison. Esa es la que es marcadora del glaucoma. La alfa no. La alfa aparece en distintas entidades que no son patológicas incluso. Por ejemplo, una miopía. Te aparece alfa, te aparece gamma, pero no necesariamente tiene que haber beta. Acá tienen una esquemita. La beta entonces la más cercana al nervio y la alfa la más alejada del anillo. Para que se acuerden. Esto lo pregunto. Casos especiales. Bueno, drusen de papila. Los druses de papila, no sé si lo vieron, son formaciones sobreelevadas que te cambian la estructura del disco y te confunden. El drusen de papila puede dar escotomas iguales que el glaucoma. Cuando vos le ves el nervio está levantado el glaucoma. Tiene un escotoma igual que el glaucoma y puede haber un glaucoma ensuciando el campo y tener drusel y glaucoma, que es la peor combinación, porque el diagnóstico nuestro va a ser más tardío, porque le echamos la culpa al drusel y el paciente tiene glaucoma. También hay que tomar siempre la presión. Y las papilas miópicas como esta, que no sabes qué excavación tiene. No sé si todos tenemos en el consultorio casos que decir, tiene 23 y tiene un nervio óptico así, no sabes si la miopía, el glaucoma, tiene glaucoma, no tiene glaucoma. Es difícil. Este tipo de nervios son muy difíciles. En estos casos, le pedí un OCT, no sirve. Que le agarre el OCT, le agarra toda la prueba. El campo visual, por ese motivo. El campo visual te da mal por la miopía alta. Tiene iconografía. Tiene iconografía. Y con. En la próxima reunión del sábado, el miércoles del otro mes, se va a hablar de esto. Si quieren, están invitados. Pero sí, la miopía combinada con el glaucoma es una combinación muy difícil de manejar. Generalmente lo manejamos clínicamente, porque todos los estudios no son, digamos, asertivos, no hay uno que te diga qué es. Una consulta, y en caso de los druses de papila, Sí. que generan afectación del campo visual. Sí, te da escotoma arqueado igual que el glaucoma. No, porque algunos plantean que también se empiezan a usar antiglaucomatosos. Sí, porque no saben qué hacer. Pero, Si es el drusen seguirá empeorando hasta un cierto punto y después se para. bien. Y si es un glaucoma sigue progresando. Sí, algunos lo medican por las dudas, digamos. O sea, son casos difíciles. Yo lo pongo acá como casos especiales porque son difíciles para todos. La megalopapila, mira la excavación que ves ahí, uy, la pucha, te asustás. ¿Tiene glaucoma? No tiene glaucoma, es una megalopapila. Las fibras se distribuyen en un gran espacio y entonces parece una gran excavación. Y una micropapila al revés, tiene glaucoma y vos lo ves normal al nervio y tiene excavación, cuando le haces el OCT, tiene excavación, tiene pérdida de fibras, porque es una papila pequeña. O sea, esta te confunde para menos y la otra te confunde para más. O si se puede combinar el glaucoma con megalopapila y el glaucoma con micropapila. Entonces, son casos especiales que hay que estar atentos, de no meter la pata. Para evaluar el nervio óptico, ¿cuál les parece el mejor método? Ahí le agregué la última, la quinta, la IA. Estoy saliendo unos programas de IA que están saliendo ahora impresionantes. Yo me quedé frío. Porque le mandé nervios ópticos que le mostré a expertos, me dicen no es normal. Y la IA me decía que tenía glaucoma. No sé cómo miércoles sabe que tiene glaucoma. Pero bueno, ese será otro tema para conversar. Pero sacando la IA, que la puse como método, como
forma de tratarlo un poco, ¿cuál les parece que es el mejor método hoy en día para evaluar el nervio óptico en el glaucoma? ¿O el gol estándar? Siempre me da nervio. ¿Pero con cuál de ellos? O sea, la respuesta está entre esas cuatro. La IA no. Aunque no sé dentro de un tiempo si no va a estar la IA primero, ¿no? El OCT. El gol estándar está también por ejemplo en el examen. Es la fotografía estereoscópica. Sigue siendo el gol estándar la fotografía estereoscópica, vista por un experto. ¿Cómo podemos examinar el nervio óptico? Bueno, nosotros lo miramos siempre en la lámpara. Nosotros a todos los pacientes que vienen a la sección de glaucoma le miramos con la lupa 90 sin dilatar, son segundos que vos lo ves. O sea, no te lleva mucho tiempo de la consulta, es muy importante. Con la 78, la 90 o la de 66. Con luz anelitra vemos si necesitamos la capa de fibra, la luz verde sería, y dibujamos. Ahora vemos cómo dibujamos. Y el estudio complementario, fotografía color. Ahora hay aparatos que te hacen la retinografía, las pistolistas, de todos los colores tenés hoy en día equipos. La fotografía estereoscópica es poco frecuente de tener, porque es el gol estándar, digamos, teórico. Pero no es práctico porque no tenemos todos fotografía estereoscópica en todos los lugares. El HRT está prácticamente en desuso para algunos casos puntuales y nada más. El OCT y el GDX que se usa en México, pero acá no. Acá tienen con luz blanca y acá tienen con la luz anelitra, como se puede ver perfectamente con la lupa de 90. Nosotros dibujamos en la historia clínica con el Paint y lo subimos porque la parte morfológica también es importante, no solo la medida que te lo da el OCT, los equipos, sino la formita que tiene. Vos podés ir viendo si cambia la forma a lo largo del tiempo. Como son estudios muy largos, la glaucoma dura años y los equipos se van cambiando todos los años. Entonces vos con un equipo, después viene uno nuevo, no podés comparar con el viejo porque no son compatibles, bla, 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 y al final tenés 25.000 tipos de estudios para el mismo paciente, que por ahí con el dibujo podés también ayudarte. Cambia más rápido el equipo que el glaucoma es lento. Demora 10 años en acabar su nervio. No es que de un día para otro tenés cambios. Salvo que es una presión muy alta, ¿no? Esto es lo que subimos a la historia. Como conclusión, es fundamental, porque uno puede decir si alguien tiene glaucoma o no, si no le ves el nervio. El diagnóstico de glaucoma te lo da el nervio. ¿Y qué tipo de glaucoma? La gonioscopía. Entonces con esas dos cosas vos tenés si tiene glaucoma o no, y qué tipo de glaucoma es, nombre y apellido, la gonioscopía. Entonces, muy importante para diagnosticar el glaucoma, ver el nervio. Evaluar siempre, mirar por sectores. Mirando por sectores, en el estudio que hicimos en el italiano, el error intraobservador fue mucho menor que cuando lo miraban así globalmente. Documentar, dibujo, foto, lo que tengan en el lugar, documentar, y otros métodos complementarios, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente presentación. ¿Pregunta de esto? Bueno, el OCT. El OCT es un método hoy en día que realmente ha tomado cada vez más fuerza y va acompañado en un progreso tecnológico cada vez mayor y las bases normativas van creciendo, los métodos también y cada vez más detallados. Vamos a ver las imágenes. Algunas OCT de acá, ¿no? Vos haces y viste como impresionante, se ven todas las capas, hay programas nuevos que vienen saliendo. ¿Angio también tenés? No, no, no. Angio no tenés. ¿Cuál tenés? El espectral, ya. Le falta el ancho, pero tiene. El espectral tiene para ancho también. Sí, pero hay que comprar el módulo. No, el módulo, sí, sí. ¿Hay un módulo de glaucoma? ¿Lo tienen? Ahora vamos a ver un O sea, está actualizado en el programa de Spectralis, sí. Pero no se sé que tiene alguna parte de glaucoma, pero no descargaron el glaucoma. Ahora lo vamos a ver, para que por lo menos se informen. Cada vez los equipos van a venir mejores y ya probablemente en un tiempo lo van a dar por default con el programa. Ahora como que lo tenés que pagar, y algunos centros son caros y no les conviene pagarlo económicamente, hay que ver costo-beneficio, ¿no? Pero de la parte de gestión de los lugares no te conviene a veces para detectar un caso en todo lo que haces, como que no es costo-beneficio. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo funciona
funciona básicamente el OCT y qué tenemos que mirar en la forma práctica y no detenernos en todas las partes teóricas que no nos sirven a la práctica, ¿sí? Yo me detuve en la parte útil. Bueno, ¿qué pasa con el glaucoma? Lo que vamos a tratar de detectar con el OCT y también con la clínica es ver la pérdida progresiva de células ganglionares, que son las que es el punto clave donde el glaucoma hace su daño, la presión daña las células ganglionares. Y ahí es donde tenemos que tratar de detectar lo antes posible el daño de las células ganglionares. Porque cuando cambia la estructura de la cabeza del nervio óptico, ya perdimos un montón de células ganglionares. ¿Cuántas perdimos? Por ejemplo, cuando empieza a acabarse el nervio. Por ejemplo, yo tengo un paciente, ¿no? Y empieza un defectito en el campo visual, pero una hormiguita. ¿Cuántas fibras perdí? La mitad. 500.000 fibras. Y recién aparece un puntito en el campo visual. Ya llegamos tarde con eso. Entonces, todos los estudios están apuntados a agarrarlo lo más precozmente posible para que no llegue a perder la mitad de la fibra y lo detectemos tarde, como era antes que lo detectamos por el campo visual. Bueno, entonces, estos son los primeros OCT que teníamos y cómo se pierden fibras ganglionares. Se ve muy bien la diferencia entre el esquema de la izquierda con las fibras ganglionares normales en una mácula y un glaucoma, cómo tienen la pérdida de fibras ganglionares bien marcada. Esto cada vez fue mejorando y los equipos hoy en día tienen estas definiciones, mucho mejores que las primeras, es lo mismo, digamos. Nada más que el detalle del píxel es mucho mayor, pero esa es la misma detección. También podemos ver de cámara anterior, para ver el ángulo del ojo con el OCT, es un aparato que se adosa a la cabeza donde se toma la foto y sale la cámara anterior. Siempre es un método complementario, el OCT toma imágenes de tejido en vivo, no tiene contacto, lo cual es una gran ventaja, por ejemplo, contra el UVM. Si yo tengo un paciente recién operado de glaucoma, ponele que tengo una alteración en el ángulo y la quiero ver, bueno, mejor ver con el OCT, que no toco el ojo y no ponerle una copita del UVM y le puedo comprimir una trabeculectomía que recién está operado, con el riesgo de infección y todo lo demás. Esto es lo bueno, que no tiene contacto. Tiene alta definición, como ustedes ven ahí, la resolución es altísima y nos informa de muchas patologías. Este es el espectral que tenemos nosotros en italiano. ¿Es útil el uso en papila? Sí, porque también puedo tomar volúmenes, medidas, edema de papila también. Es más, puedo ver la evolución de un paciente con edema de papila, si ese edema va cambiando en el tiempo o no. Sirve para otras cosas también, no solo para el glaucoma. Es rápido, no es invasivo. Los niños generalmente no hace falta que sea gran colaborador, que mire un ratito el punto de fijación y ya salen las imágenes, también los ancianos, y podemos ver estudios longitudinales a través del tiempo. El mismo paciente te lo va comparando a lo largo de los años, que no vaya cambiando. ¿Cuáles son las desventajas? Y las desventajas son estas. Yo tengo una catarata y no me sale edema. Tengo una muy baja calidad y no puedo decir nada con eso. Anatomías especiales en las cuales tengo menos confiabilidad, por ejemplo la miopía que vimos antes, que tenía toda la deformación del nervio óptico. Bueno, en esas miopías tan elevadas la confiabilidad es muy baja, no nos sirve. El operador, si toma la imagen mal, si lo hace rápido, si no enfoca bien, tiene baja calidad, y si no coopera, obviamente. Si tengo un paciente con Alzheimer, no se queda quieto o nervioso o lo que sea, sale mal. Y el otro problema es el costo, lo que hablamos recién, que los programas de software son costosos. Fíjense la definición que tiene esto. Estos son los últimos ya OCT que salieron. Se ven las 10 capas de la retina prácticamente, que estudiamos en la histología. Aquel es un ancho-OCT, donde vemos las capas. El ancho-OCT vos vas avanzando a la profundidad y vas viendo del teso superficial hasta la coroide. Vas corriendo el joystick y se te va metiendo en el tejido. Como son tejidos transparentes, vos vas enfocando donde vos querés. Y estudios de la cámara anterior de todo el complejo para ver el volt, el cristalino, cuánto avanza sobre la cámara anterior y cómo le cambia la estructura. Si hay catarata, tiene baja confiabilidad. Megalodiscos también, porque la medición ya sale de la normativa, y hay alteraciones miópicas o maculopatías
sectoriales grandes también te da mano. Permite básicamente estas tres cosas: análisis de la forma, análisis cuantitativo numérico y seguimiento longitudinal. Esas son las tres fuerzas del OCT. Y aparte, el tema de que si es un operador, digamos, avesado, es muy confiable. Si no es un novato, es muy confiable. Si uno toma bien la medida estandarizada, anda muy bien. En esto no me voy a detener mucho, generalmente no preguntan, pero el sistema confocal, después si quiere alguien interesado lo puede mirar, en los libros está, con el espejo y cómo la luz reflejada nos genera las imágenes. Genera líneas radiales el OCT. El HRT generaba cortes como salame. El OCT no, él hace cortes, digamos, sagitales. Entonces después los combina y da la imagen. Son 24 líneas radiales con 6 anillos concéntricos de adentro hacia afuera, centrados en el nervio y sale toda esta línea de colores con esos colores. Cada uno de esos colores nos da la altura. A partir del 0 nos da una altura determinada. También el OCT nos da un análisis de la capa de células ganglionares, pero no todo. Por ejemplo, el Spectrali no tiene para medir la capa de células ganglionares. Entonces, este es el Octoview. El Octoview sí te mide, pero no te mide con números. ¿Qué es eso? Cuando se llega a medir con números la capa de células ganglionares, para mí va a ser el top de los diagnósticos de glaucoma precoz. Porque dijimos que se dañan las células ganglionares y no tengo una medida estándar, porque aparte también el equipo le pifia a la medida de células. Hay errores en la medición. Vos que haces, seguramente viste que a veces no la dibuja bien y te tira un gráfico blanco, un sector blanco, porque no supo encontrar, es automático todo. Entonces, cuando se trabaja en el software, eso me parece que va a ser un gran cambio. Pero así te muestra el Octoview, la capa de células ganglionares. Ahora los OCTs que marcan el espesor de la cantidad de células. Exacto, ahora lo vemos. Pero lo marcan, pero no son. Le marca el espesor de fibras, no de células ganglionares. Sí. Pero este te marca células ganglionares, el Octoview. Entonces lo marca con colores, no con alturas, sino que te tira colores. Si hay un defecto de fibras, lo ves bien al cambio de color. El límite del disco, vieron que al principio decimos que el disco está delimitado por el anillo de Edgwin. Ese es digamos, el espolón de la esclera. Pero el OCT no mide ahí el borde del disco. El OCT mide el borde del disco donde termina el epitelio pigmentario. Ahí es el límite para el OCT. Es decir, que si tengo una miopía con una semiluna, me lo va a medir mal, porque me va a medir donde termina el epitelio pigmentario. Y no es el disco ahí. El disco es, por eso les digo que es para el ojo normal, es fantástico. Para el ojo que tiene cosas diferentes, no. Acá tienen entonces la capa de fibras nerviosas y la excavación. La capa de fibras nerviosas es esto que está en violetita y la excavación es el pocito, ¿no? Este es un paciente sano y este es un paciente glaucomatoso, como la foto que veíamos al principio. Disminuye la capa de fibras. Ahora vamos a hablar de la capa de fibras, que es lo que más usamos en la práctica diaria hoy en día. Todavía lo que vamos a ver al final todavía no está estandarizado para todos los oftalmólogos. La mayoría miramos la capa de fibras. Este es el esquema de la capa de fibras, como se ve en cada uno de los cuadrantes, y abajo te tira la comparación con la base normativa y te da el gráfico negro de nuestro paciente encima de la base normativa para que uno rápidamente vea si está dentro de lo habitual o no está dentro de lo habitual, de los dos desvíos estándar o no, estadísticos. Amarillo borderline, rojo patológico. Y vamos viendo en cada sector, ¿no? Los colores denotan cada uno de los colores una altura y miden los 16 sectores. Y ahí tienen abajo temporal superior, temporal inferior, nasal, etc. Recordemos que en el glaucoma lo más significativo es que se adelgace en la parte superior y en la inferior. Lo mismo lo vamos a ver en los OCT. Hay que buscar específicamente las zonas superior e inferior como patología de glaucoma específico. Acá tenemos un seguimiento longitudinal. Tenemos distintos gráficos. Este es uno, a mí me gusta. Tenemos la línea arriba que nos da rápidamente si este paciente está igual o no. Pero, si vos querés ser detallista, te pones, bueno, eso sí no se ve acá, pero vos ves cada uno de estos lugares qué número tiene. Y vas viendo a lo largo del tiempo
cómo se reduce. Y dijimos que la reducción es normal. Todos los seres humanos vamos perdiendo fibras. Si viviéramos 200 años estaríamos todos ciegos. Vamos perdiendo fibra a lo largo de la vida. Es decir, que hay una reducción normal, pero cuando esa reducción es fuera de lo anormal, el número de fibras cae mucho más bruscamente. Entonces acá vemos un tipo que más o menos se va manteniendo en el tiempo de una buena manera. Ya sea con glaucoma, tratado, o sin glaucoma, que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, la megalopatía, que queremos ver si tiene glaucoma o no, lo vamos controlando en el tiempo a ver cómo siguen las fibras. Este es otro caso también lineal, seguimiento longitudinal a lo largo de años, del 17 al 22. A veces aparece un amarillo ahí, por ejemplo, y la capa de fibra no se adelgazó, simplemente va adaptándolo a la edad. Entonces, tienen el mismo valor y de repente aparece amarillo, pero tenés que ver el número, que a veces el número es el mismo que el anterior, cambia muy poco. Y aparece entre verde y amarillo y es 75 contra 73. Que está bien, digamos, hay un error propio del aparato. Y también a mí me gusta mucho este, porque te mide del estudio anterior, el del patrón de base, y cómo tiene hoy la negra oscura en relación al otro. ¿Lo ven las dos líneas ahí? Entonces vos ves la línea de base y la de hoy, y la comparás. Fíjate que está casi calcada. Diríamos que está más o menos mantenido. Esto es lo que a veces el equipo, este espesor entre el verde y el rojo, a veces no lo ve bien, o porque hay algo de catarata o lo que sea, y te marca, se va. Te marca porque está muy mal la capa de fibra, cuando vos lo mirás, no está mal, sino que la dibujó mal. Hay que mirar también eso, cuando uno ve un informe. Si está bien, si el equipo no hay que corregir algo. Acá hay otro, también ven el seguimiento longitudinal entre el primero y el segundo, y allá ven la aloides, está tironeando en algunos sectores y está levantando algunos sectores de capa de fibra retinal y te puede anormalmente marcar algo normal. Cuando se despega el vitrio, cae ese sector de fibra. Hay que mirar siempre el gráfico original en bidimensional para poder comparar con lo que nos está mostrando. No dejarse engañar, digamos, por algún artefacto. Y después tienen otra muy importante que compara los dos ojos. Y eso se ve en este gráfico. Porque siempre que es simétrico, la simetría denota como normalidad. Por supuesto que hay gente asimétrica, normal también, pero si hay simetría uno está tranquilo. Y acá fíjense que te compara los dos y te los superpone uno con el otro, el ojo derecho con el izquierdo, y vos podés ver si es simétrico o no. Es buenísimo esto, yo lo miro bastante porque ahí esa diferencia que veíamos del 0,2 entre un nervio y el otro, lo podés ver acá, ver si es simétrico o no. Está bueno. Y tenemos también los valores numéricos. Podemos ver el área del disco, el área de la copa, el área de volumen del anillo, volumen del nervio óptico. Fíjense que el espectral no lo tiene, pero el autoview sí lo tiene. Acá tenemos. Esto es un autoview, te da todos los valores que veíamos recién y vos podés ir comparando los valores con el tiempo también. Acuérdense que el área te la mide de acuerdo al epitelio pigmentario, no al anillo de Elkin, pero te mide. Es una pregunta también que hicieron en el examen. Si lo mide por el anillo de Elkin o la. Recuerden que este es el epitelio pigmentario, el OCT. El HRT es el anillo de Elkin. Me confunden a veces con los exámenes, son medio malos. ¿Y el área normal del disco cuánto era? 1,517. Si tiene 2, 2,5. Acá, por ejemplo, tiene 2,07. Claramente es un disco grande. Bueno, este es el área de la copa, una esquemita que yo lo hacía al principio, pero bueno, vamos a pasar un poquito. El límite que entonces, repetimos, el anillo, el epitelio pigmentario. Entonces, otro esquema más. Acá colocamos el tip donde termina el epitelio pigmentario. Ahí termina el epitelio pigmentario y ahí denota lo que es el límite de la línea del disco. Arriba queda la capa de fibras, la línea de la copa, el volumen del anillo. Ahora hay medidores del volumen del anillo específicos con el programa de espectral y de glaucoma que vamos a ver ahora. La línea del disco, el volumen de la cabeza y el volumen de la copa. Lo importante es la relación copa-disco y el volumen del anillo, lo vamos a ver. El volumen de la copa es este. Entonces, cuando combinamos los parámetros de estudio del escaneo nos da más especificidad y sensibilidad, que
solamente ver la capa de fibras. Normalmente nosotros en el consultorio muchas veces nos detenemos solo en la capa de fibras. Si vos combinás con las células ganglionarias y mirás con más detalle, aumenta la probabilidad de enganchar un glaucoma de reciente comienzo que se mira solamente en la capa de fibras. Claramente. Acá tenés, por ejemplo, la capa de fibras, las células ganglionares y la plexiforme interna, ¿no? El equipo a veces lo mide todo junto y le llama células ganglionares, pero se ven las 10 capas y en los equipos nuevos es mejor. Cuando se pueda determinar eso con más detalle, vamos a tener un diagnóstico mucho más rápido de glaucoma y mejor. Esto es lo que mide todo ese complejo de esas tres cosas que les decía. Bien, el complejo de células ganglionares que el Octavio nos marcaba en colores aumenta el poder diagnóstico de los CT solo si considerar solamente la análisis de fibras nerviosas. Combinando fibras nerviosas con células ganglionares más lo que vamos a ver después, mejorás tu diagnóstico. Es lógico. Esta es la capa de células ganglionares con el Octavio. Se ven los colores y después te pone en rojo lo que está normal de acuerdo a la base normativa y lo que está bien y lo que está mal. Arriba está el thickness map de la capa de fibras de células ganglionares comparado con la capa de fibras que está abajo. Este que decía vos. Esta es una rejilla de asimetría. En realidad, si bien hay numeritos, en realidad lo que está viendo es la asimetría que hay. Y de acuerdo a la asimetría, vos fijate, el ojo derecho tiene en los cuadraditos de acá, el último tiene una asimetría muy diferente al del ojo izquierdo. Y ese índice de asimetría nos inclina a pensar en glaucoma y también lo podemos hacer seguimiento longitudinal. Esta es la que decía la grilla, es macular esta grilla, en el sector macular. Se está usando cada vez más y el programa de glaucoma lo mueve. Y este es el que yo te decía, que es el software, que es un concepto nuevo, que es el espesor mínimo del anillo, que se mide a nivel de la membrana de Bruch. Es la distancia entre el punto de la membrana de Bruch y la limitante interna en el PET scan. Te marca un gráfico así como el de abajo, y ahí te va marcando también igual que el otro, cuando está normal y cuando está anormal. Es la línea, en cada lugar te mide, en el expulsor del anillo, no sé si lo tengo, lo puse en mis fotos, pero es lo que te mide, es esto. Un segundo, Entre la membrana de Bruch te traza una línea así, y ahí te mide este vector y te lo va comparando. Básicamente eso es lo que mide. Y te mide la apertura de ese vector, si está así, si está así. De acuerdo a la apertura del vector, te sugiere o no enfermedad. En cada sector del anillo te vamos dibujando ese vector. Y el angio-CT también. Hay programas de angio-CT para detección de glaucoma. Lo que pasa es que detecta muy tardíamente porque lo que hace al disminuye la capa de células capilares. Lo que mide los CT es la densidad de los capilares. O sea, te toma un cuadradito y te dice cuántos capilares hay en ese cuadradito. Es el redondel que toma. Agarra un sector y dice cuántos capilares hay acá. Tanto. Cuando hay glaucoma, esos capilares disminuyen. Pero disminuye cuando hay un daño ya muy severo. Entonces, como no está desarrollado bien todavía el software para detectar daño precoz. Es muy útil en daño severo porque ya no hay capilares y te lo detecta perfectamente. Pero ya igual lo ven en el fondo de ojo también. Pérdida microvascular, como vos podés penetrar, en la coreo capilar también podés ver esa pérdida de capilares. Como ven en las fotos, de aquel lado está un ojo normal, que tiene todos los colores coloraditos allá, mucha densidad capilar, y acá como en el glaucoma desaparece y aparece el azul. O sea que pero ya hay un daño importante cuando uno tiene eso, de la parte coreo-capilar. Si tengo una ion, por ejemplo, es perfecto. La pérdida del coreo-capilar. Resumen, ventaja entonces de los CT. No tiene contacto, buena tolerancia, nos da información cuantitativa y progresión en el tiempo,
La desventaja, cuando hay opacidad de medio, cuando no colabora y cuando el operador no tiene buena calidad de las imágenes. Escanea en profundidad, no hace cortes, sino que escanea sagitalmente y después lo reconstruye. Mide la capa de fibra nerviosa, recuerden también que lo preguntan en el examen, cuando mide capa de fibras, no mide en el disco, mide por fuera del disco. ¿Sí? No es como el HRT que mide del disco para adentro, este no, este mide por fuera del disco. La capa de fibras fuera del disco, eso es importante. También podemos tomar los parámetros del disco, el complejo de celular ganglionar. Acá está el dibujo que les quería mostrar. Mide este vector, el multiprograma, que es la apertura entre la membrana del loop y la limitante interna. Y ese vector va cambiando de acuerdo si tenés glaucoma o no, porque va cambiando anatómicamente y te va modificando el vector. Mide en cada uno de los cuadrantes eso, y te da un valor sugestivo. Y te lo dibujo ahí como ven ahí la estrellita en la del medio. El otro no es para que vean cómo se ve un OCT de ángulo. También se puede estudiar lámina cribosa y hay estudios cada vez más frecuentes de la lámina cribosa en el glaucoma, cómo se retrocede la lámina cribosa y se abomba hacia atrás cuando hay presión alta intraocular. Así que hay cambios anatómicos que también lo puedes ver, que son generalmente más tardíos también. Y el módulo se llama en el Spectralis de la edición premium. Más o menos eso es lo que hay de OCT. Traté de resumirle lo práctico.